La sentencia SU 04917 de la Sala Plena de la Corte trata el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada de quienes han sido desvinculados sin autorización de la Oficina del Trabajo, aun cuando no presenten una situación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, en base a una acción de tutela presentada por Ángel María Echavarría Oquendo contra Inciviles S.A. La sentencia en primera y en segunda instancia, la respuesta la da un juzgado de conocimiento. Demanda y solicitud. El señor Ángel María Echavarría Oquendo, de 73 años de edad, se desempeñaba como conductor de vehículos de carga para la firma Inciviles S.A., con un contrato de prestación de servicio. Inciviles S.A. terminó unilateralmente el vehículo, justificando un accidente sin autorización previa al instructor de trabajo, en un momento en el cual se encontraba incapacitado como consecuencia de un accidente de origen profesional que le ocasionó una lesión en el hombro izquierdo que le dificultaba realizar sus labores. Por el accionante acudió ante el Ministerio de Trabajo para denunciar a Inciviles por haber desconocido la estabilidad laboral y por estar incapacitado, solicitando el reintegro al cargo. El inspector de trabajo citó a ambas partes a una audiencia de conciliación en la diligencia. La empresa manifestó que no le asistía con ánimo conciliatorio debido a la naturaleza del contrato de prestación de servicios, que según el criterio podría terminarse en cualquier momento. Por esta razón, la audiencia finalizó sin acuerdo. Instaló acción de tutela por considerar vulnerado su derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada. La respuesta de la entidad accionada Inciviles S.A. argumentó que no procedía de la naturaleza del contrato y finalmente argumentó que la discusión de la naturaleza jurídica del contrato celebrado le correspondía al juez laboral y no al juez de la tutela que estaba fallando en ese momento. Por último, entonces, la decisión del juez de la tutela en primera instancia, la respuesta fue que era competencia de un juez laboral. Por tanto, el señor Echavarría impugnó la decisión y la decisión del juez en segunda instancia fue reafirmar lo mismo en la anterior. Por tanto, ya fue conocimiento de la Sala Plena de la Corte, donde realiza los estudios del fallo de la tutela. La Sala Plena de la Corte unifica la interpretación de las siguientes tres cuestiones. Si la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares solo las personas que cuentan con una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. 2. Si la estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios. Tercero, si en caso de ser afirmativas, si da lugar a indemnización. Esta contestación dará el siguiente problema jurídico. Vulnera a un contratante el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada de un contratista al terminar su contrato de prestación de servicios de manera unilateral y anticipada sin obtener autorización previa del inspector del trabajo en un momento en el cual padecía los efectos de un accidente de origen profesional que le dificultaba significativamente desarrollar sus funciones en condiciones regulares. En caso de ser afirmativo, se deberá precisar si es dable, además de las protecciones restantes, decretar el reconocimiento de la indemnización. Con este propósito, la Sala 3 definirá la procedibilidad de la acción de tutela basados en la ley y en la Constitución de Colombia. Con la siguiente parte del video continúa mi compañero Camilo Ovalle. Bueno, yo les voy a hablar sobre la procedencia de la acción de tutela y la reiteración de jurisprudencia y solución de un caso concreto. La acción de tutela pues procede cuando un actor no tiene otro método o recurso para proceder a una adecuada defensa. Para esto, la competencia del juez es con base a la Constitución y es examinar la eficacia que tiene en concreto la tutela. Porque hablamos del caso de la tutela en este numeral 3, pues debido a que fue el recurso que presentó una persona de nombre Ángel María Echavarría, el cual tenía 70 años de edad y laboraba en una compañía como conductor. Pero pues en el curso de su labor como conductor, él sufrió un accidente
un accidente pues que le ocasionó una lesión permanente en su hombro, y pues debido a esto justificó mediante la tutela que no podía seguir laborando, o si podía seguir laborando no podía devengar lo que vengaba como cuando no tenía el accidente. Y dando respuesta a esa tutela, pues se dice que está a favor del señor porque es una persona de la tercera edad, y por estar en esta condición no puede acceder fácilmente a otro trabajo o a una fuente de ingresos segura. Ahora vamos a hablar sobre la primera cuestión, que es la estabilidad ocupacional reforzada. No se circunscribe a quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. En esta cuestión pues hay varias diferencias en la jurisprudencia nacional, ya que unas partes dicen que si la estabilidad ocupacional reforzada puede solo proteger a alguien que solo tiene un porcentaje de pérdida laboral, o si abarca a otras personas que tienen algo más de fondo. Pero con base en la ley 361 del año 97 se determinó que esta solo aplica a quienes tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad. Bueno, el derecho a la estabilidad laboral reforzada pues está establecido, ya que todas las personas deben tener pues derecho a ocupar un cargo o desempeñarse en un empleo. Así pues hayan tenido un accidente el cual se compruebe que pues a pesar de la incapacidad física no les genere una condición más allá como o inmovilidad o no poder desempeñarse como tal en el cargo, o que esto contraiga situaciones que contraigan pues en su forma y en su método de laborar. Bueno, y como conclusión, pues el principio de la estabilidad laboral reforzada tiene como objeto pues garantizar el derecho al trabajo de aquellas personas que pues por su condición se encuentran en un estado de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, obligando al empleador pues a garantizar su continuidad en la compañía o en el lugar en donde estén desempeñando su trabajo. Bueno, buenos días, mi nombre es Patricia Sánchez. Yo voy a continuar con el punto 5 del tema correspondiente a la estabilidad laboral reforzada en los contratos de prestación de servicios. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que la jurisprudencia constitucional ha usado de esta forma dominante la expresión estabilidad laboral reforzada para hacer alusión al derecho fundamental que tenemos los ciudadanos al trabajo. La Ley 361 de 1997 establece que ninguna persona con situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que el empleador cuente con una autorización de la oficina de trabajo. Y la Corte adicionalmente ha señalado que la estabilidad laboral reforzada aplica no solo a quienes tienen un vínculo laboral dependiente, estrictamente subordinado y sujeto al derecho laboral, sino también a quienes están en relaciones ocupacionales divergentes, originadas, por ejemplo, como un contrato de prestación de servicios o un contrato de aprendizaje. Según la sentencia 824 del 2011, en esta ley no se entra a determinar ni el tipo de limitación que se pueda padecer o el grado o el nivel de dicha limitación. Esta discusión de la Ley 361 de 1997 la determina con el fin de no introducir discriminaciones en los grupos de personas que por su situación de salud experimenten impedimentos o dificultades relevantes para cumplir sus funciones en condiciones regulares. Entonces, pues
dando así continuidad al proceso de la tutela presentada por el señor Ángel María Echavarría y con las bases fundamentadas que yo les acabé de explicar, vamos a realizar o vamos a ver cómo se va a resolver esta tutela, a favor de quién se va a resolver la tutela. Esperemos pues que todo lo expuesto con mis compañeros anteriormente y con esta parte pues lleguemos a un resultado favorable, pues dependiendo de todos los argumentos presentados, pues a favor de quien corresponda y pues por el bien de esa persona. Entonces mi compañero Andrés les informará este resultado. Muchas gracias. Buenas noches. Con el fin de ahondar un poco más en el tema de la estabilidad ocupacional reforzada, vamos a tratar el tema, o mejor el caso del señor Ángel María Echavarría, quien con 72 años desempeñaba el cargo de conductor de vehículo de carga para la empresa Incivil S.A., con la cual celebraba su segundo contrato. El primero fue en el 2013 y este segundo inició el 1 de enero del 2014 y se dio terminado en marzo, aun cuando se había programado inicialmente con una duración de 11 meses. Este tipo de contrato era por prestación de servicios, y el cual se dio finalización con las causas o la empresa manifestando daños en vehículo de la propiedad de la compañía en 4 ocasiones, y el final un accidente vehicular el 13 de marzo del 2014. El empleador hizo efectiva la 7ª cláusula del contrato, donde se estipulaba las causas justas de terminación de contrato. Estas fueron justificadas por medio de los daños en equipos, maquinaria o elementos del contratante. La fecha en la que se dio o se informó mejor al señor Ángel María Echavarría de la finalización de su contrato ocurrió mientras él estaba en un periodo de incapacidad a causa de un accidente laboral mientras ejecutaba las funciones de su cargo, accidente que contrajo serias lesiones permanentes en su hombro izquierdo. Por lo tanto, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá entonces resolver si se violó el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada. En primer lugar, la Corte advierte que el autor es titular efectivo del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, ya que debido a ese accidente no podía desarrollar las funciones para las cuales él fue contratado. Por otra parte, se observa que de hecho la terminación del vínculo contractual se le dio a conocer cuando estaba dentro de un término de incapacidad originado en el accidente que él sufrió. Listo. Por otra parte, también cabe resaltar que él no se podía desvincular debido a este derecho a menos que hubiese sido tramitado anteriormente frente al organismo competente, una certificación emanada por la Oficina de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Como lo comentábamos anteriormente, la empresa trajo a colación 5 actos como justas causas para la finalización del contrato, mientras que se realizó la evaluación de estos, se encontraron anomalías del tipo de incurrencias como que 4 de estos actos fueron llevados a cabo durante el 2013. Básicamente, como el contrato actual, esto quiere decir que como estos actos fueron generados en un contrato anterior, no se deben tener en cuenta para la finalización de este contrato actual, ya que un hecho
un hecho ocurrido o conocido por la empresa anterior al contrato celebrado no puede tomarse como una causa para la finalización de este. Sin embargo, la Corte no pasa por alto el hecho del quinto acto, el cual fue manifestado como un descuido o un accidente generado a partir de las acciones del actor, en las cuales se relacionaba como un choque o un daño generado en el 2014 a un vehículo por descuido de sus funciones, el cual fue registrado por la empresa de la siguiente manera: lo dejó rodar y chocó una volqueta que estaba detrás, causando daños a otro vehículo particular. Respecto al caso, el señor Echavarría señala que no tuvo el debido proceso administrativo de defensa para definir cómo sucedieron los hechos, ya que la empresa no encontró elementos probatorios ni documentos en los cuales se lograra comprobar el mal accionar del actor. La Corte toma como decisión que no se desvirtuó la presunción de desvinculación injusta. En consecuencia, se le dio por terminado el vínculo contractual sin autorización de la oficina de trabajo y sin justa causa probada. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional unificada en la presente sentencia revocará los fallos proferidos en primera instancia por los juzgados 30 Penal Municipal y el juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín. Por lo tanto, la decisión final es declarar ineficaz la terminación de la relación contractual. Por lo tanto, la empresa debe ordenar la renovación del contrato o vinculación del actor inmediatamente. De igual manera, si éste no puede ejecutar las funciones para las cuales fue contratado, deberá brindársele su debida capacitación para una reubicación laboral. Adicional a esto, dispondrá o tendrá que remunerar por el tiempo que no estuvo empleado y remunerarlo desde la vinculación. Como bien sabemos, el incumplimiento del derecho o la violación mejor del derecho de la estabilidad laboral reforzada causa una indemnización o generará una indemnización de 180 días de remuneración, la cual deberá hacerse o calcularse al contrato celebrado entre las partes.